Son las 12:15 en Noticias Colombia. Las empresas hoy en día, Liz, creo que todas deberían tener políticas contra el hostigamiento sexual. En momentos en que se está hablando tanto del Me Too, que hay tantas denuncias, la ley no distingue entre el tamaño de la empresa, no importa si se trata de una micro o gran empresa, todas deben cumplir con ese requisito, es decir, una política que haga frente al hostigamiento sexual. Claro, ojalá que esta empresa pues pueda ofrecer este manejo adecuado de denuncias cuando sucede esto dentro de los empleados. Es interesante poder esta mañana pues tocar, o este mediodía tocar este tema, don Henry. Por eso tenemos a Lucía Solórzano, ella es experta en derecho laboral de la firma BDS, que nos acompaña a esta hora de la tarde. ¿Cómo está, doña Lucía? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Esas políticas contra el hostigamiento sexual, me imagino que en muchas empresas, empresas grandes deben estarla aplicando, supone uno, pero para una empresa pequeña no debe significar mucho, o sí, ustedes encuentran que ya esto es un tema que debe abordar todo el mundo y que está generando preocupación. Correcto, es un tema que, como bien usted indicaba, no distingue entre si la empresa es grande o es pequeña, es una obligación ya establecida por ley. Y independientemente de que mi empresa sea pequeña o incluso sea una empresa familiar, yo debo contener la política. Podría eventualmente el no tenerla ser una causa para aplicar una infracción a las leyes de trabajo que podría derivar en una multa. Y además, en caso de que algún trabajador pues presentara razones para emitir una denuncia, si la empresa no tiene esa política, va a tener que ir directamente al Ministerio de Trabajo. Y eso implica no solo que el ministerio va a ser quien tenga que hacer la investigación, sino que nuevamente podría imponer esa multa. Lo que podría darse eventualmente es que si la empresa es muy pequeña y por su tamaño no tiene la posibilidad interna de tener una comisión investigadora, no sé, pensemos en una empresa casi que familiar en la que son 4 personas y la comisión debe ser de 3, ¿verdad? Entonces yo igual tengo que tener la política. Pero doña Lucía, sí, señora. ¿Cuáles son esas políticas que deben de existir tanto dentro de una empresa pues consolidada, grande, si se quiere decir así, o una pequeña empresa aunque sea familiar? Bueno, la política tiene que ser la que esté adecuada con el procedimiento de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. A veces hay una cierta confusión en cuanto a que la política simplemente es indicar que se prohíbe el acoso, y no, la misma política debe indicar el procedimiento para investigar. Entonces, como le decía, parte del procedimiento, por ejemplo, es contar con una comisión investigadora. Si en mi empresa no hay posibilidad de tener esa comisión porque es muy pequeñita, al menos yo emito la política y en la misma política indico cómo se va a hacer la investigación, por ejemplo, con un órgano externo, que sería totalmente viable. Sí. Puede ser un órgano, por ejemplo, compuesto por abogados, o eventualmente puedo indicar que la persona tiene que ir al Ministerio de Trabajo, pero sí hay que tener la política independientemente de que yo sea una empresa grande o una empresa pequeñita. Y como le digo, lo que incluye esta política es todo el procedimiento de recibir la denuncia, cómo hago la investigación, cuáles son las posibles consecuencias, todo de conformidad con la ley. Una pregunta final, doña Lucía. Uno siempre conoce denuncias de mujeres que son hostigadas sexualmente. ¿Se presentan muchos casos al revés, de hombres hostigados sexualmente? ¿Qué tan común es? No es tan común, pero sí sucede. De hecho, en nuestra experiencia, pues las denuncias pueden venir tanto de personas, por ejemplo, de sexo masculino a femenino, como de femenino a masculino, e incluso hemos tenido denuncias de personas del mismo sexo. Por ejemplo, yo denuncio a una mujer que me está hostigando, o un hombre puede denunciar a otro hombre que lo está hostigando. Perfectamente se puede hacer. Muy bien, doña Lucía. Tema bien interesante, ¿no? Al final es una responsabilidad de todos, ¿no? Como empleados, como empresario, tener esos que se llaman así, políticas contra el hostigamiento sexual en momentos en el que el tema está involucrando a tanta gente tan importante. Doña Lucía, ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias. Lucía Solórzano, ella es experta en derecho laboral de la firma BDS. Así sea pequeñita su empresa, Liz, tiene que tener política. Así es, y creo que es lo mejor, y por supuesto también para que el ambiente sea bastante sano. Eso es, 12:20, la cultura.